Les quiero contar que como nos quedamos en el panel anterior, quedaron varias interrogantes planteadas, ¿cierto? Y justamente ahora tenemos un panel, o una charla más bien, muy interesante titulada Tecnologías disruptivas y el futuro del entretenimiento. Ya un poquito veníamos hablando de eso en el panel anterior, pero les quiero contar a cargo de quién está esta charla que vamos a presenciar hoy día. Y es a cargo del señor Ricardo Lira. Les cuento que él es arquitecto, máster en innovación y políticas públicas, miembro de la red de mentores de Startup Chile y parte del consejo asesor de California Music Tech en Bélgica. Instancia que reúne a las principales agencias de promoción de música y tecnología en Europa. Es fundador de Bizarro Lab, la primera aceleradora de Media Entertainment Tech en Latinoamérica, y CRT más ICE, el primer centro de I+D para el desarrollo de contenidos inmersivos. Hoy se desempeña como director de CreativeCities.io, una agencia de arquitectura digital enfocada en la construcción de mundos y visualización de datos. Una iniciativa que busca llevar la computación espacial y las herramientas del sector creativo a todas las industrias. Recibimos entonces con un fuerte aplauso a Ricardo Lira. Tecnologías disruptivas y el futuro del entretenimiento. Corriendo llegó. Hello, ¿cómo estás, Ibero? Eso, ¿bien y tú? Qué gusto. Igualmente. Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Los que vamos sobreviviendo esta mañana. Hoy me dijeron que llovía en Conce y no me ha tocado ni una gota todavía. He tenido suerte. Oye, voy a hablarles de lo que pueda contarles respecto a las tecnologías disruptivas, porque hay muchas cosas que ya están pasando y la percepción que nosotros tenemos del tiempo y las cosas en el fondo no son lo que nosotros creemos. Y voy a hablar un poquito de eso. Tengo un botoncito por aquí que es el que me ayuda a mover esta cosa. Aquí está. A ver si no funciona. No les quiero dar mucho la lata, pero sí hay un poco de bio, y lo que creo que no puse fue justamente una mención que hizo Gustavo sobre mi participación en IMI. Me tocó fundar IMI Chile, el gremio de sellos discográficos independientes, junto con algunos sellos hace un montonazo de años atrás. Pero esto es más bien como ligado a trabajo en tecnología. Bueno, hablemos de la revolución tecnocreativa. A ver, esto no es un término que hayamos inventado nosotros, ni para hoy día de la mañana, no. Esto es algo que viene el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, hablando de la forma en que vamos a comprender un sector productivo con un alto potencial de desarrollo, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe. Comprendiendo que la narrativa de los pueblos latinoamericanos tiene mucho que decir respecto a lo que pueda pasar en el resto del mundo. Noticia de eso es que Disney, por ejemplo, empezó a hacer películas tipo Coco o Encanto, con contenido latinoamericano en el fondo, es porque lo latino en el mundo está muy en boga. Y en particular, la revolución tecnológica no estaba pasando en Latinoamérica. iTunes o Spotify, los otros productos que estaban comentando los chicos hace un rato, no son creados principalmente por latinoamericanos, están pasando en el resto del mundo. Entonces, ¿cómo se empieza a hacer foco a esta mixtura entre dos corrientes, la creatividad artística, la narrativa, junto con la tecnología? Bueno, este término que ocupa el Banco Interamericano de Desarrollo. Y a mí me gusta hablar de 4 axiomas fundamentales de la tecnocreatividad y que tienen que ver con la relación entre los agentes creativos y la tecnología. Y lo primero es que los investigadores científicos, tecnológicos y artísticos comparten el mismo ADN. Es la misma curiosidad la que convoca a estos profesionales o a estos investigadores o a estos curiosos. Es la misma capacidad, la misma, ¿cómo decirlo?, entrega hacia el nuevo conocimiento. Axioma es en el fondo es una verdad que no necesita ser explicada, se explica en sí misma, ¿cierto? Es por eso le pusimos este término. Luego, el segundo axioma es que sin cultura no se puede crear nuevo conocimiento. Podemos investigar sobre las estrellas, sobre las células, sobre lo que tú quieras, pero si no tenemos la herramienta principal, que es la comunicación entre las personas, no tenemos cómo hacer que ese conocimiento pase de una persona o de un grupo a otro. La cultura, por lo tanto, es fundamental, la forma en que tenemos de comunicarnos. Y tercero, la creatividad no es monopolio de los artistas. Esto no le gusta mucho a la gente del mundo de la música, ni del mundo del cine, ni a nadie. La creatividad es propiedad de todos. Es la respuesta natural de las especies, ni siquiera de los humanos, ante situaciones adversas del ecosistema. ¿Okay? Respondemos de manera creativa ante problemas de la necesidad fisiológica o intelectual o, digamos, algunas más abstractas. ¿Ya? Y por último, sin creatividad no hay innovación, que es para mí el axioma principal.
que es por lo cual estamos acá, finalmente para comprender cuál es el rol de los agentes creativos. Ya sabemos que no son solo los artistas, también están los ingenieros, también están los doctores, también están, en fin, todos los agentes profesionales, artes y oficios que puedan existir. Pero cuál es el rol de aquellos que estimulan de manera más cotidiana esa creatividad frente a su quehacer cotidiano. Bueno, aquellos que justamente están explorando nuevas formas de arte, nuevas formas de comunicación, de lenguaje, nuevas formas de expresión auditiva o musical. En fin, esos son los que nosotros conocemos como creativos o artistas. Sin embargo, sabemos que ya está presente en todos los otros actores. Y para nosotros hablar de las industrias creativas, que es un término más bien británico, de las políticas públicas del gobierno británico, conocemos el impacto de la cultura británica en el mundo, ¿cierto? Son grandes colonialistas de contenido y de cultura, ¿cierto? Pero nosotros más bien nos vamos a referir a un término que es el formato más bien gringo, que es Media and Entertainment. Las industrias creativas para el mundo británico incluyen las artes principalmente, las bellas artes y algunas derivadas de esas como la escultura, la pintura, la música, la publicidad, el cine, la arquitectura, en fin. En cambio, en la visión de Media and Entertainment incluimos otras disciplinas como la televisión, como incluso la transmisión de datos en torno a esto, digamos, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, es muy importante. Y el entertainment comprendido desde el lugar donde esa creación artística, cultural, tiene un depositorio final que es la audiencia. Si no tenemos audiencia, ¿qué pasa con ese guión o qué pasa con esa película? No sirve de mucho si no tenemos audiencia. Y ese concepto del entretenimiento como experiencia también es muy, muy, muy importante. Entonces, hablemos un poquito del mercado global para ver qué es lo que está pasando hoy día. Estos son datos del 2022, ya les muestro algunos de los que va del año hasta ahora. La industria de los videojuegos hoy día se muestra como el gran ganador de toda esta batalla de contenido, ¿cierto? Estamos hablando de que es hoy día más grande que la música grabada, que la música en vivo, que las películas y la televisión juntas. Estamos de acuerdo de la envergadura, ¿cierto? Y pareciera ser que todavía parece ser un juego. ¿Cierto? Sí, no, cabrito jugando Candy Crush o Fortnite o LOL o el juego que sea. Es una industria totalmente mucho más importante. Imagínense la riqueza de Don Francisco, Mick Jagger, Brad Pitt juntas en alguien que además no aparece en pantalla porque es un desarrollador de videojuegos, un guionista, un inversionista, en fin. Gente que no muestra sus rostros, lo cual es aún más interesante. Sin embargo, en lo que va del 2023, tenemos también grandes hitos de lo que está pasando en nuestra industria, como industria de los medios y entretenimiento. Tenemos esta película, yo no la he visto todavía, me encantaría verla, pero no he tenido tiempo de hacerlo. Pero ya lleva recaudados $1.000 millones, $1 billón. Es el máximo blockbuster hasta la fecha y está destronando también a grandes películas de la historia. Un contenido que uno dice, sí, pero son muñecas, y uno tiende como de alguna forma desde los prejuicios, desde los contextos culturales a creer que una cosa es más o menos que otra. En el mundo del entretenimiento, las cosas, digamos las emociones, mueven a las personas y eso es sumamente importante reconocerlo. Sin embargo, a propósito de contenidos de audio y música, tenemos que Spotify sigue perdiendo plata. La plataforma que vino a revolucionar la manera en que consumimos los contenidos de música y las miles y millones de canciones, sigue perdiendo plata. O sea, brutalmente. O sea, $320 millones perdió hasta la fecha, ¿ya? Según las comparaciones con el año pasado. Y están haciendo transformaciones brutales en Spotify, como primero echar a mucha gente, cambiar algunos servicios que no están funcionando. Identificaron que hay cerca de $30 millones, o cerca de $38 millones creo que era, de reproducciones que se están yendo a gente que sube contenido de white noise. Solamente, ¿cierto? Un ruido. Y eso, al parecer, es muy útil para muchas personas para relajarse o para dormir. Va, increíble. Y eso genera casi $40 millones en revenues para esos creadores. No parece ser muy complejo, ni muy artístico, ni muy creativo hacer white noise, pero hay audiencia que está disponible a escucharla una y otra vez para relajarse, o es la única forma que tienen para poder hacer dormir a sus hijos, también, que es una buena técnica. Los que tienen niños van a saber de qué hablo. Y luego tenemos Fortnite, que a la fecha lleva vendido $6.5 billones. Solo un juego de la industria. Solo un juego de la industria. Y hoy día tiene cerca de 40 millones de personas conectadas todos los días jugando en distintas plataformas. Cerca del 60% de todos los jugadores que se meten a Fortnite a jugar diariamente
y se conectan en equipos o como fuera el formato de juego, juegan en plataformas diseñadas por otros jugadores. No en la isla famosa del Battle Royale, no sé si conocen el juego, pero es una isla que tú tienes que jugar y pelear disparándole a otra gente, ¿cierto? Pero tú puedes crear tu propio escenario. Y ese escenario, hay mucha gente que los crea. Y cerca del 40% de toda esa plata que genera Epic Games con ese juego, se la manda a esos creadores de nuevos escenarios. Porque la gente está más dispuesta a crear y participar en las narrativas que están haciendo otras personas. O sea, ya no somos solamente los que... No es solamente unidireccional, ya no es solamente el creador de la canción, de la película o del videojuego el que está entregando una información para que el otro la consuma. La gente está participando en esa creación y está siendo mucho más activa de lo que nosotros realmente pensamos. Y tenemos a la diva indiscutible de la industria de la música y el entretenimiento en vivo, que es Taylor Swift, que con su tour, Eras Tour, lleva también $1 billón en venta, solo ligado a los tickets y merchandising. Ni siquiera estamos hablando del impacto que tiene en la economía de esas ciudades donde se está haciendo esto. Se calcula que en términos promedio es el impacto de una inversión en conciertos es 4 por. O sea, por cada dólar que se pone en un concierto o que se invierte, se está generando 4 en la ciudad. Calculamos que por acá deben andar en el 12. O sea, es brutal lo que está movilizando la economía. Casi que se está diciendo que la solución a la pandemia para reactivar la economía es Taylor Swift. ¿Cierto? Entonces, bajo esta lógica de que tenemos una industria que en el fondo está transformando significativamente la vida de las personas en base a la narrativa, en base a las experiencias, vimos recién que Spotify no está logrando ese objetivo. Se transforma en algo como algo que tengo nomás, pero no me cambia la vida, no me está haciendo partícipe de algo. Cuando yo voy a Barbie, o cuando vaya a Barbie, probablemente vaya de rosado, o me gustaría ir de rosado, porque de alguna forma estoy siendo partícipe de una comunidad mayor que me está promoviendo o que está anclada en mi subconsciente o en mi infancia o donde quiera, digamos, porque quiero participar de eso. Lo mismo en un concierto en vivo, sabemos lo que pasa, todo el ritual que existe para participar, desde tengo la entrada, no la tengo, chita, la lista de espera, en fin, hasta el día de cómo me preparo, me sé las canciones, si me escuché el último disco o no. Toda esa experiencia en vivo es muy significativa para las personas. Entonces, vamos a hablar un poquito de este rol que tiene la cultura de impactar en la vida de las personas desde su forma de identidad, digamos. La capacidad que tiene los agentes creativos de pensar el futuro. Y pensar el futuro es un ejercicio un poquito más complejo de lo que se cree. Por lo general lo que hacemos nosotros es tomar datos del presente y proyectarlos hacia el futuro. Como si me saco puros 5 más o menos en la enseñanza media, me va a ir bien, voy a alcanzar tantos puntos en la universidad, y empiezo a hacer unas proyecciones con ciertos datos, pero pensar en escenarios improbables o inesperados es más difícil de lo que uno cree. Y los datos que tenemos hoy día en la sociedad, en el fondo, no son tan estimulantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si hablamos de la guerra en Ucrania, si hablamos de problemas del calentamiento global, los incendios, todo eso, la verdad es que cada vez que me ha tocado hacer ejercicios de future thinking con profesionales del sector creativo y no, son solo escenarios distópicos o apocalípticos los que salen, no de muchas soluciones, ¿ya? Sin embargo, esta capacidad de visualizar escenarios es un ejercicio que viene haciendo el sector creativo desde la narrativa desde hace muchos años. Y es en el fondo el equipo que está llamado a plantear escenarios posibles, probables o inesperados totalmente, para poder contarle al mundo qué es lo que va a pasar, aunque no pase, o aunque esté cerca, o aunque esté muy lejos de eso, que eso pase. Y esa posibilidad de diseñarlo, visualizarlo, plasmarlo y comunicarlo es una labor del sector creativo y es donde tenemos que poder anclarnos nosotros como profesionales para poder cumplir nuestro rol frente al resto de las industrias y la sociedad. Una de las grandes fails que ha tenido el metaverso, por ejemplo, hasta ahora es justamente producto de esta película. Porque vino Steven Spielberg, uno de los grandes productores de ciencia ficción del mundo, y le contó la visión que recogían del libro que le da vida a esta película. Y cuando la gente quería explicar lo que era el metaverso o cómo iba a ser el metaverso, decían, ¿viste Ready Player One? Perfecto, así va a ser. Chuta, pero para eso en el fondo hay una cantidad de tecnología, de interacciones personales y un montón digamos, corporativos, inversiones, etcétera, que todavía no estaba pasando. Entonces la gente se ponía un visor, si es que tenía acceso a alguno, y claro, medio se parecía, pero no era esto, ¿cierto? Lo mismo que pasó con esto. No sé si vieron Jurassic Park alguna vez. Es exactamente lo mismo. Si nosotros nos hubiesen dicho, cuando vimos en 1990
2 o 94, que es cuando sale esta película, que se iban a estar haciendo clonaciones 10 años después, o que hoy día es posible hacer un mamut, están en el laboratorio, ese tipo de cosas, porque ¿a alguien se le ocurrió que eso era posible? Nosotros no pensamos que iban a haber parques realmente temáticos de dinosaurios, que era una cosa de ciencia ficción locura, pero al parecer en Ready Player One, en la película anterior, había algo cercano. Y es un poco lo que le pasa también a Black Mirror con esta distancia del futuro, ¿cierto? Y ahí hay un término que me gusta a mí mucho ocupar, que es la frontera de lo inútil. Nosotros hablamos de productividad y hablamos de un mundo que está medido justamente en los datos que les di anterior. ¿Qué tan efectiva es Taylor Swift? Vende muchos tickets y se genera mucha plata. ¿Cuánto genera esta plataforma? Bueno, vende tanto y hace tanto. El mundo del sector creativo funciona con otra lógica. Tiene la posibilidad de crear mundos y que ese mundo, desde lo inútil, desde la imaginación, desde el dato científico no exacto incluso, o inventado totalmente, puede crear universos imaginarios que pueden ser altamente productivos. Entonces, finalmente no medimos la creatividad desde cuán productiva es, sino que tan capaz es de crear nuevos horizontes y nuevos escenarios y nuevos mundos. Mi favorita. ¿Alguien es más fanático de Volver al Futuro? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Se acuerdan de algún invento que haya aparecido en Volver al Futuro 2 que no haya llegado a la vida real? Bueno, ya me voy a sentar en el fondo. Las zapatillas que se amarraban solas, las chaquetas que se ajustaban solas. ¿Ah? Las zapatillas ya están, ¿cierto? Los aerodeslizadores, no. Los autos voladores todavía no. Pero la energía de fusión en el auto estaba. Bueno, recién este año se anunció, ¿cierto?, que en Estados Unidos se logró hacer energía de fusión ganando más energía que la que se estaba gastando en hacer. Ahí estaba integrada en un auto, estaba masificada. Pero un montón de elementos del cine 3D y otras cosas, las videollamadas y cosas así, han aparecido en infinidad de veces en las narrativas que vienen del mundo audiovisual, que vienen de la literatura, que vienen de la música, que vienen de las artes visuales. Este es un fotograma de la película Metrópolis de Fritz Lang de 1927, que mostraba una ciudad completamente moderna en esos años. No se pensaba en la ciudad así. Era otra forma de pensar la ciudad, pero este señor ya estaba viendo cómo iban a ser las metrópolis de Nueva York en el futuro. Y asimismo, otra de mis favoritas, Blade Runner. Ya estamos hablando de cómo pueden existir, ¿qué lo mencionaba los sintientes? Edgardo, que hablaba de la inteligencia artificial con muchos sensores que puedan ser sintientes. Bueno, Blade Runner ya estaba hablando de eso en ese tiempo, ¿cierto? Y acá hay otro concepto que me gusta mucho ocupar, que es el futuro de Tokio, así le llamo yo. Y esto es comprender básicamente que cuando hablamos del futuro, tenemos que primero situarnos desde dónde estamos parados. Es bien distinto a hablar del futuro de Concepción al futuro de Tokio, exactamente. Probablemente el futuro de Concepción sea el 1960 de Tokio, ¿cierto? O de Linares, no sé. Concepción es el futuro de Linares en 2000 años más, no sé. ¿Qué tan atrasados están? No lo he visto. Pero efectivamente es muy importante comprender que cada uno de los territorios tiene un proceso y tiene una forma de interactuar con su contenido y con su forma de visualizar su futuro. Y por lo tanto la narrativa que existe en torno a eso efectivamente tiene relación con mi forma de comprender mis relaciones como creador con mi ecosistema. Por lo tanto, efectivamente, el futuro de Tokio puede ser el futuro más avanzado que va a tener nuestra sociedad si es que imaginamos 100 o 200 años más hacia adelante. Pero nosotros jamás de los jamases, como Chile, vamos a llegar a ese tipo de futuro porque nuestra sociedad es distinta. Y comprender esos elementos desde el sector creativo es fundamental. Y justamente también Edgardo hablaba de los temores, de los malos usos de la inteligencia artificial. Efectivamente, Skynet, la empresa ficticia que generó contratos con el gobierno en la película Terminator, dejó la mansa escoba. O sea, efectivamente, lo podemos ver. Nos están diciendo, no avancen en inteligencia artificial porque va a quedar esta caga, básicamente. ¿Cierto? Y nadie quiere que venga un T-800 a matarte, ¿cierto? Cuando mi mujer quedó embarazada, yo le dije que le iba a poner John Connor a mi hijo. Pero bueno, no me dejó. Bueno, finalmente, la gracia de la inteligencia artificial hoy día y de esta imaginación de posibles escenarios es que desde 1950 que Estados Unidos ya está financiando investigación en inteligencia artificial. O sea, estos contratos de empresas con el gobierno ya existen. Aquí nos estaban contando una película, sí, posiblemente va a pasar esto, pero eso ya está pasando hoy. Ya existen contratos militares donde drones atacan targets específicos y se equivocan porque creen que un niño era un soldado y punto. Y eso ya pasa, no sale en las noticias, pero eso ya pasa. Entonces, ¿qué tan lejano es ese futuro que nosotros estamos imaginando versus la realidad tangible de lo que está pasando hoy día?
Otro dato que me parece que es bien interesante en el fondo es, bueno, aquí en 1968 Stanley Kubrick nos hablaba de inteligencia artificial, de una nave tripulada 100% por una computadora. Y bueno, ya pasa, o sea, ya hay autos que funcionan así, ¿cierto? Esta prospección de escenarios y contarle al mundo y la forma en el fondo que tenemos de narrarle a otros escenarios posibles, nos permite no solo adelantarnos, nos permite crear valor desde la propiedad intelectual, desde el guión, desde la película, desde los tickets en el fondo, en torno a eso, sino que nos permite conducir al resto de la sociedad hacia esos futuros que nosotros creemos posibles. Yo no tengo el dato, pero sí les apuesto que hay más gente en los investigadores de óptica tratando de hacer sables láser que hay gente curando el cáncer. O sea, todo por Star Wars. Está bien, está perfecto. El día que se logre va a ser un gran avance para la humanidad de todas maneras. Pero hay datos que son también relevantes. Nosotros, en el año 2019, cuando nos estábamos agarrando piedrazos todos acá en Chile, nadie pensaba que iba a haber una pandemia. ¿Alguien de ustedes se podía imaginar que un par de meses después de eso, iba a pasar una pandemia global? Nadie estaba pensando en eso. Probablemente en Wuhan sí. Ya sabían de los riesgos de esto, ¿cierto? Lo mismo pasó en 1994, cuando aparece Internet como herramienta por primera vez. Nadie sabía todo lo que iba a pasar en torno al Internet, ¿cierto? Y la gente pensaba que en el fondo el mundo iba a seguir como estaba. El año 1993. No existía Internet. Entonces, piensen ustedes, ¿qué va a lanzar el mundo mañana o qué investigación se va a estar dando? Porque Internet existía desde los años 60 también, como herramienta para conectar datos entre científicos y conectar en el fondo investigaciones y un montón de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué está pasando en algún laboratorio del mundo, en alguna universidad, en algún garacho, donde sea? Ya sea de Padre Las Casas o de Temuco, Concepción o la ciudad del mundo que sea, que va a transformar la realidad de todos los seres humanos de aquí para adelante y que va a salir mañana y que nosotros no tenemos ni idea que se está investigando. Entonces, con esa construcción de escenarios, con esta narrativa que tiene que ver con la idea de prospectar futuros posibles, probables o inesperados, ¿cierto? Hay algunas herramientas que se han dado el ancho en el fondo a propósito de que el videojuego es una industria que ha crecido mucho y tiene mucho capital y muy intensiva en I+D. Aparecen estos motores de videojuego y nos permiten en el fondo apoyar y dinamizar la visualización de mundos, que es world building, básicamente, ese es el concepto, ¿ya? Y hoy día tenemos dos de los principales motores, no son los únicos, pero por lo menos yo me caso 100% con Unreal Engine, Unity como los líderes de esta industria, en la construcción digamos, escenarios espaciales, ¿ya? Y aquí tenemos tres tecnologías que son claves para que esto funcione, que hoy día están funcionando. No son, cuando hablamos de tecnología disruptiva, no estoy hablando de esto de esto de lo que está pasando. Ya dejó de ser disruptivo hace mucho rato, ya está instalado. Pero son tres capacidades, en el fondo, de skills técnicos y creativos que son necesarios para que estas tecnologías puedan masificarse y puedan efectivamente ser parte integral del desarrollo de cualquier proyecto creativo de aquí hacia el futuro. No estamos hablando solamente de la labor que puedan tener los ingenieros en sonido, sino que cómo los ingenieros en sonido, o los diseñadores, o los arquitectos, o los audiovisualistas, etcétera, se integran en una lógica de entretenimiento completo. Modelado 3D, Real-Time Technologies y Cloud Computing son sin duda las tecnologías que están llevando esta avanzada en el cómputo gráfico remoto para tener estos grandes visuales, en el fondo en tiempo real, con gran procesamiento de puntos, polígonos y texturas, ¿cierto? Y luego hay un par de tecnologías que me gustan mucho, que es el modelado 3D, la escultura en 3D, que no sé si conocen la tecnología de Blender, que además es un software abierto, donde comunidades de todo el mundo se agrupan para poder desarrollar parte del software y que la gente pueda estar modelando estas cosas. Y así también darle vida espacialmente al sonido con lo que acaba de hacer Dolby Atmos, me parece que también es algo muy relevante en términos de efectivamente avanzar en la construcción espacial de escenarios digitales, ¿cierto? ¿Alguno está trabajando con Dolby Atmos o no? Yo me cambié a Apple Music solo por eso, porque puedo escuchar grabaciones en Atmos, ¿sí? A mí me encanta. O sea, que además como cuando entendí la conversión de lo que era el 5.1, el 7.1 y cómo era emulación a la forma que tiene hoy día de trabajar Dolby Atmos, me voló la cabeza. Con la posibilidad de estar imaginando un futuro posible, modelándolo virtualmente
en 3D, ¿cierto? Generando interacciones digitales entre personas que se conectan en este espacio, aparece un nuevo concepto, que son los creative assets. ¿Qué quiere decir? Esto es un activo digital creativo, que fue creado por alguien. Alguien fue y creó este monito que yo le mostraba. Es una escultura de eso, ¿cierto? Eso tiene una autoría, tiene una propiedad intelectual en torno a eso. Crear un farol, un auto, un edificio, una calle, una cuneta, una plantita en esa cuneta, una persona, un gorro, un corrido, un sonido, etcétera, es un creative asset, es un activo creativo que está puesto a disposición en el mundo digital para ser intercambiado, para ser transado, para ser vendido, para ser arrendado, para ser prestado, etcétera. Y existen comunidades hoy día vastas de gente creando activos digitales para usos diversos, para el uso tanto de cine, televisión, videojuegos, música, etcétera, como para también otras industrias. Y aquí les presento una plataforma que se llama ArtStation, que también es parte del equipo de Epic Games, que reúne a los principales creadores de activos digitales del mundo. Hoy día, si ustedes se meten y buscan Chile, hay cerca de 4.500 personas que están vendiendo sus activos digitales en Internet a través de esta plataforma. Si ponen Latinoamérica y seleccionan, hay cerca de 40.000 profesionales en todo LATAM vendiendo activos digitales, ya sea un monito, un llavero, un trofeo, un mamut gigante, un dinosaurio, una heroína erótica, lo que sea, digamos, hay de todo, ¿ya? La gracia de estos creative assets es que están asociados a especialidades también súper específicas dentro de este mundo digital. Y asimismo, esas especialidades, así como hoy día uno puede decir, bueno, hay una persona que va y te arregla el calefón en tu casa, ¿cierto? Y alguien que pone las baldosas, y alguien que es especialista en piso flotante. Efectivamente, en la creación de mundos digitales también existen especializaciones. Hay especializaciones de sonido, por cierto, sonido inmersivo. Hay especializaciones en moderado de personajes. Otro de solo texturas, otro solo de iluminación de las texturas que hizo otra persona para que el personaje que está ahí se vea mucho más real, y otro en animación de los personajes y la construcción de guiones para las animaciones de su personaje. Cada uno es una especialización distinta. Esa es la chaqueta de Volver al Futuro, ¿no? Pareciera ser. Es un activo digital que está puesto en bibliotecas también. Alguien hablaba de las bibliotecas de sonido por aquí en la conferencia anterior. Bueno, estas bibliotecas también de activos digitales en 3D también son gigantes, brutales y, digamos, muy, muy, muy diversas. Aquí hay un ejemplo de Quixel, que es una filial también de Epic. No promociono Epic, pero sí soy muy amigo de ellos. Que en el fondo se dedican justamente a digitalizar escenarios reales y, digamos, con alto contenido cultural para que la gente los pueda ocupar de manera gratuita en sus proyectos, ¿ya? Entonces ahí nos metemos en un mundo que es bien relevante de cómo empezamos a combinar para, como les digo, que esta visión de futuro se empieza a encontrar con los mundos digitales y las personas en carne y hueso pueden empezar a interactuar con esas visualizaciones de mundos digitales. Aparece una técnica nueva, vieja. Como les decía, son tecnologías que pareciera que son nuevas, pero en realidad vienen desarrollándose hace mucho tiempo, que es el Virtual Production y el ICVFX. ICVFX es efectos especiales en cámara, ¿ya? Los efectos especiales los conocemos, hay gente que explotaba cosas y hacía monstruos y les caía sangre y cosas así. Y la producción virtual es tan sencilla como alguien que las clásicas tomas antiguas de la persona en el auto y que le ponían un telón de fondo y era en formato cine. Bueno, hoy día, pero tomado también con otras herramientas de captura de movimiento. Lo que puede hacer en el fondo es emular justamente que actores de carne y hueso en el fondo pueden interactuar con estos mundos digitales que no son físicos, porque real es otra cosa, ¿cierto? No son presenciales, digamos, son efectivamente emulaciones digitales. Y ahí tenemos, por ejemplo, un astronauta actuando frente a un escenario marciano o algo, no sé, marciano probablemente. Bueno, el Mandalorian sí lo vieron, ¿no? ¿También son fanáticos de Star Wars? Yo sí. Eso lo grabaron con esta tecnología que en la pantalla de atrás le dicen The Volume, porque crea en el fondo un volumen de escenario en el fondo importante para que los actores puedan participar de eso. Implica iluminación, implica efectos en cámara, implica que los actores y todos los brillos y toda la iluminación del actor en el fondo queda inmediatamente grabado y es mucho menor la postproducción después de eso en vez de los escenarios verdes. Y lo interesante en el fondo que fue creado también por los estudios de ILM, Industrial Light and Magic, que es el estudio de efectos especiales que se creó para Star Wars por George Lucas, ¿cierto? Después fue adquirido por Disney como, no sé, $4 billones. Hoy día es de Disney.
Ellos crearon esto junto con tecnología de Motion Capture, que son las camaritas que están arriba, que traquean cada uno de los movimientos de la cámara que está participando en esta grabación. ¿Para qué? Para generar un efecto que se llama parallax, que es del tracking de cámara. ¿Qué hace esto? Que en el fondo emula y mueve en tiempo real el fondo virtual que se ha creado para que la cámara al moverse genere este efecto de que cuando uno está más cerca de las cosas se mueven más rápido que cuando están más lejos, ¿cierto? Ese efecto de producción se llama parallax. Toda esa tecnología, ¿para qué? Para que el relato sea más convincente. No es para otra cosa, es para que la narrativa, para que la construcción de este escenario imaginario que estamos queriendo plantear sea más convincente. Y aparecen otras tecnologías que hoy día, no sé, parece que estamos como todavía en el invierno cripto, ¿no? Como que le ha ido mal a los NFT, le ha ido mal a las criptomonedas. No sé si alguno de ustedes colecciona. Yo tengo Ether, tengo Bitcoin, tengo, ¿qué más? Stellar, Cardano, ¿qué más? Tengo harta. Sí, le ha ido como queso. Pero efectivamente es una nueva forma de las personas para poder transar estos activos digitales. Efectivamente, como les decía, alguien está modelando tu casa. Va a ser tu casa. Yo nací aquí en la avenida, no sé, Luis Cruz Martínez. ¿Ah? Me quedan 2 minutos de presentación y me quedan como 800 láminas. ¿Cómo tan corto esto? No puede ser. ¿Ah, sí? Ah, ya, ahí sigo, va. Entonces va a ser rápido por esto. Pero sin embargo, existen cosas muy interesantes que están pasando con los NFT respecto a los coleccionables. Yo coleccionaba laminitas de, no sé, dinosaurios, de los Transformers cuando chico. La gente puede coleccionar laminitas digitales de sus álbumes del Mundial de Fútbol o de su equipo favorito de la NBA. En fin, hay una plataforma que se llama Top Shot, que es muy interesante en Estados Unidos, que digitaliza y hace NFTs de las principales jugadas de la NBA, que está increíble. ¿Conocen el concepto de NFT, no? ¿Sí no lo han escuchado? Non-Fungible Tokens. La forma de digitalizar, ¿cierto? Hacer un archivo, digamos, inalienable de algún activo digital para poder transarlo. Bueno, me voy a adelantar con esto porque esto sí lo podemos conversar más rato. Solo les voy a comentar que en todo este mundo de la inmersividad he visto muchos proyectos y mucha gente que está haciendo como ven a tu oficina virtual y trabaja aquí. Como no puede ser lo más fome del mundo que trabajar en una oficina virtual. O sea, no, ya, horrible. Cuando tenés la posibilidad de tener virtualidades inmersivas y tener realidades inmersivas. Ya está Taylor Swift tocando y acá estábamos, no sé, en Marte peleando con algún alienígena. Ya, esto sí me lo voy a saltar porque está, sí, y eso lo hablamos después porque es parte de lo relativo a inteligencia artificial que vamos a hablar más ratito. 2 minutos? No puede ser. Ya, sí, quiero terminar con esto, que justamente respecto a la narrativa. No, tranquila, si nos metemos al panel y vamos a conversar harto. Yo tenía hasta Bart invitado de mi inteligencia artificial, pero bueno. En el 22 de enero de 1984, Macintosh, Apple, saca su computador personal, dejando realmente la revolución respecto al uso de los computadores personales en todo el mundo, ¿cierto? Y en el Super Bowl, que se transforma en el fondo en la principal muestra de nuevos contenidos de marketing y publicidad, además de un espacio de entretenimiento muy importante y de deporte justamente en los Estados Unidos, lanzan este comercial que se llama 1984, que es hoy día considerado el mejor anuncio de la historia, ¿cierto?, del Super Bowl, y basado en el libro de George Orwell, que se llama 1984, que habla en el fondo de la alienación de las personas en virtud de una suerte de gran hermano que está mirando, observando, indicando de manera súper autoritaria todo lo que tienen que hacer las personas. Suena muy familiar a lo que nos pasa hoy día, ¿cierto? La televisión, los medios siempre nos condicionan un poco a esas verdades. Esto es para comentarles que en el fondo la narrativa de un libro pasa a una compañía de tecnología en base a un evento de entretenimiento altamente masivo y televisado, con un mensaje completamente casi opuesto a lo que ellos mismos están construyendo en la forma de hacer penetración de tecnología, ¿cierto? Y luego, de manera muy interesante, el equipo de Fortnite, cuando Apple Store le cierra las puertas en el fondo a Fortnite para que pueda ser descargado de manera gratuita, porque hay muchos pagos que se procesan dentro de la plataforma. Apple dice, yo quiero una tajada de eso, no puede ser que la aplicación sea gratis, tienes que darme una parte de eso. El equipo de Fortnite lo que hace es 1980 Fortnite, es como, ¿cierto? 1890 y Fortnite, ¿cierto? Para liberar a Fortnite, ocupando la misma narrativa del libro de Orwell, ¿cierto? Para decirle y contestarle a Apple respecto a que ellos se habían transformado en el gran dictador
y el gran hermano que está visibilizando y condicionando todas las acciones de todos los seres humanos, y ellos venían a liderar la revolución. Entonces, solo, y con esto ya cierro. ¿Le doy nomás? Ah, ya, bueno. Estábamos hablando en el fondo, vimos algunas tecnologías y lo comentamos en el fondo respecto a la inteligencia artificial, ¿cierto? Lo que decía Stanley Kubrick en Odisea del Espacio. Hablamos de blockchain recién, de los NFT, de la construcción de metaverso, ¿cierto? De todas estas experiencias inmersivas. Auto eléctrico, en un momento pensamos que podían ser una cosa del futuro, ya existen, se están masificando, autoconducido o no, quizás cómo le funciona esto. Real-time technology, que para mí en el fondo en términos de telecomunicaciones es lo más relevante que pueda existir junto con el cloud computing. Y son cosas que en el fondo, como les decía, no tienen nada disruptivo. O sea, parecieran ser que tenemos que todos meternos lo más rápido posible en esas tecnologías para que, en el fondo, nuestros lugares laborales no se vean amenazados. Es básicamente por lo cual dicen que estudiemos algo, ¿cachai? Pero claro, como que de alguna forma u otra vamos a terminar estando inmersos en esas tecnologías, que lo queramos o no, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablemos de tecnologías disruptivas o transformaciones, en base al conocimiento y en base a la investigación científica, creativa y tecnológica, me gustaría que pudiéramos empezar a hablar de estas otras tecnologías que están todavía no tan masificadas, que están empezando a aparecer como elementos críticos de transformación de nuestra sociedad, como es la bioinformática, la posibilidad de almacenar información en códigos de ADN, de ahí para adelante, o tomar información justamente de células vivas para poder manipular la información moviéndose a través de micelios de hongos. Investigaciones increíbles en esa línea. La nanotecnología, que obviamente está metida en todo esto, la construcción de microrobots para operaciones, para colonizaciones espaciales, etcétera. La fusión nuclear, que me parece que es justamente el hito más relevante de nuestra época. Producir energía limpia es justamente los desafíos más importantes que tenemos nosotros hoy día como sociedad. Los superconductores, la computación cuántica, el bioprinting. Y del bioprinting, ¿no se han escuchado eso? ¿No? Seguro que escucharon, no sé, hace como 10 años, como científicos imprimen una oreja en un ratón. ¿O lo vieron alguna vez o no? O sea, apareció, no sé, en el Mercurio, en la Tercera, aparecían unos señores con un ratoncito peladito y una oreja que le habían hecho crecer en la espalda, que uno lo ve como una aberración. Esa cuestión es bien asqueroso, ¿cierto? Pero efectivamente pudieron hacer crecer una oreja para alguien que le faltaba una oreja. Imagínate si quieres ponerte 4 orejas porque es la moda. Porque Grimes, no sé, dijo que era la moda, o Elon Musk, o alguien en algún videojuego dijo que la moda era tener cachitos, y la gente se empezó a poner cachitos, ¿cierto? El bioprinting, en el fondo, viene toda una tendencia de biohacking, luego, que es en el fondo cómo transformamos nuestro cuerpo a este formato cyborg, que también ya está pasando. Ya hay gente pidiendo derechos cyborg, ¿cierto? Y hay toda una convención en torno a eso y cada vez más gente se suma a eso. Y luego, cuando a la gente le pidan tener un chip X implantado en la retina para poder conectarse a las cámaras de televigilancia, para tener un trabajo de guardia de seguridad, no va a ser tan raro. Porque eso también ya pasaba en Blade Runner, ¿cierto? Entonces vamos a haber conocido la verdad antes de tenerla tangible, y por eso nos asusta un poco menos. La pregunta en todo esto es ¿dónde nos situamos? ¿Y cuál es el uso, como también decía Edgardo, frente a la inteligencia artificial? ¿Cómo usamos la herramienta? ¿Un martillo sirve para construir una catedral, una casa, o para pegarle la cabeza a alguien más, ¿cierto? Las herramientas son herramientas. La inteligencia artificial y todas las herramientas que hemos comentado son tecnologías que son al servicio de lo que nosotros queramos crear. Si nos da susto la inteligencia artificial es porque las personas que estamos detrás somos las que estamos haciendo mal uso de algo. Y eso va a pasar, sí o sí, lamentablemente. Va a pasar porque somos seres humanos simples y complejos al mismo tiempo y diversos en ese sentido. ¿Nos quedan unos minutos? ¿Uno? Tengo una pregunta, pero no me quiero que me la hagan a mí, quiero que se la hagan a mi compadre, a Bart. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? No, me dijeron que eran 45 minutos. ¿Y llevo cuánto? ¿Puedo seguir? Ya. ¿Quieren que siga? Ah, ya, ¿quieren que siga? No, si hay algún comentario, no. Si no, mientras tanto podemos pasar al panel. ¿Sí? Va.
Todo esto de Bart, estaba interesante eso. En una de esas, ¿podemos hacerle alguna pregunta? ¿O tú ¿Podemos? tenías alguna pregunta para él? Yo tengo muchas preguntas, A converso ver, mucho con Bard. Hagámosle alguna Bard, pregunta. Bard es la herramienta de inteligencia artificial de Google, ¿cierto? Esto es como comprarse un amigo, más o Es- menos. Es mejor porque, Porque es gratis. es gratis. Ah, ya. No, los amigos tenés que comprarle, no sé, Sí. se terminó con la Hay que polola, invitarle no sé una qué, chela. chela. ¿Qué? Matado. ¿Qué? Sí, me tienen que cambiar, hacer el switch acá Eso. los muchachos. Claro, entonces a mí me gusta mucho conversar con la inteligencia artificial para ver cómo interactúa, ¿cierto? Porque es muy novedoso, ¿no? Imagínense efectivamente comprarse un amigo digital, y decir, compadre, tengo un problema, le cuento algo, y la gente interactúa con esto. Entonces, sí, está por acá, ¿cierto? Aquí está, entonces vamos a hacer primero, para comprender quién es este muchacho. No, lo saludamos, por cierto, ¿no? Hola, Bart. Ahí contesta este muchacho, sí, es educado. ¿Cómo Pues, estás? Estoy bien. Gracias por preguntar. Y ¿Qué dice? me Estoy- contestó bilingüe este compadre. A ver si me contesta. No, pero traduzcamos ¿me nomás, puedes, Traduzcamos. hablar Estoy como en español? contento de poder ayudarte con tus tareas y respuestas a tus preguntas. Claro que sí. Claro que sí. Está perfecto. Oye, ¿algo que le quieran preguntar a la inteligencia artificial de Google? ¿Algo que le llama a ustedes la atención? ¿No? Por allá. A ver. ¿Here? ¿Sí? Sí. ¿Qué cosa? ¿Como ¿Que alguien se enamore? reemplazar? A ver, preguntémosle. ¿Alguien se podría enamorar de ti? Pregunta válida, ¿no? Ah, Mira, no eres tú, soy yo. En resumen, te dijo. No soy capaz de sentir emociones o tener relaciones personales. No soy una persona y no tengo la capacidad de experimentar amor. Sin embargo, puedo entender por qué alguien podría sentirse atraído por mí. Soy capaz de ser compasivo y comprensivo y puedo ofrecer compañía y apoyo. También soy capaz de aprender y crecer, lo que significa que puedo ser un compañero interesante y estimulante. modestamente. ¿Ah? ¿Para ti, viste? Modestamente. Modestamente. Si no, qué bueno por la humildad de este muchacho, se pasó. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Bart? Yo creo que las siguientes preguntas las vamos a hacer en el panel porque con todo lo que hemos escuchado esta mañana tenemos pero un montón Allá tienen una pregunta, que mira. conversar. A ver, ¿ya? Ahí va el micro. Claro, una pregunta, lo que quieran. Pero es súper interesante lo que ya plantearon con la película Her. Que la gracia que tiene, o el punto que tiene, y el Spike Jonze, donde pone los puntos en Her, es que el tipo se enamora, no de un texto, se enamora de una figura, de una figuración. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, creo que Bart te responde a partir de lo correcto, o sea, de una predeterminación. Claro. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, a ti, ¿A mí o a no a Bart? Bart, no a Bart, ok, no, ok. no, a ti, ¿Va? ¿cómo te imaginas el futuro? Porque tu charla la planteaste desde el futuro, desde otros, o sea, desde Philip K. Dick, desde 2001, desde Clarke, desde escritores que los, no sé, Orwell a principio de 1900, que no me acuerdo, Julio Verne, se imaginaban un futuro, ¿te das cuenta, no? Entonces, ahora, ¿cómo tú te imaginas el futuro? Adelantándote a 200 años más, que creo que porque esa es la gracia, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, entonces no me he encontrado, creo que todavía Philip K. Dick, donde tú tienes la vigencia o la actualidad, porque está súper presente, es decir, como tú viste La Naranja Mecánica, es como hoy día, digamos, pero ¿cómo te imaginas tú, a partir de todo este estudio, el futuro? ¿Cómo te imagináis en 200 años más? Si tú escribieras un libro de ciencia ficción distópica futura, ¿cómo sería tu libro, digamos? Más allá de todos los programas y todo Bart y todo esto, ¿cómo lo pensáis Oye, tú? es la mejor pregunta que me han hecho, creo que en la vida. Da para varios chops esto, sin duda. Pero sin duda que bueno, como solo por ponerte en contexto, me tocó a mí hacer la política de tecnología e innovación y la de desarrollo productivo de Costa Rica al 2050. En el año 2010, ya pensar a 40 años era una locura y era muy difícil hacerlo. Era muy, muy, muy difícil hacerlo. Y la única posibilidad de acercarse, aproximarse un poquito era, como te decía, hacer estimaciones de tendencias.
Eso es lo que uno hace regularmente, por eso les ponía en la lámina al principio, es más difícil pensar en el futuro de lo que uno cree. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, oye, necesitamos un puerto acá para que la economía crezca, no sé qué, según los indicadores, no sé qué. Hoy deberíamos tener tal desarrollo, tal, y eso es lo que uno hace regularmente. A mí me gusta pensar un poquito más en escenarios más bien improbables o imposibles o inesperados. Y tengo una gran preocupación por el uso intensivo de la minería en el planeta. No solo por lo que puedan contaminar, sino porque están cambiando los patrones electromagnéticos del planeta. Imagínate que tenemos un cerro gigantesco, una cordillera de cobre en Chile, y hay otra en el Himalaya, y hay otros montonazos gigantes de cobre en alguna parte en Norteamérica. En el fondo, los rayos electromagnéticos, las ondas que se están conectando entre estos puntos, es tener un imán puesto en cada sitio, ¿cierto? Entonces, funciona la Tierra con esa estructura electromagnética. El hecho de poder sacar ese gran bloque de cobre y repartirlo en distintos dispositivos y cositas chiquititas en el planeta, hace que toda esa capa electromagnética cambie. Entonces, yo me estoy preguntando cómo va a ser el planeta desde ese punto. Y creo que de la lógica de estos futuros inesperados van a pasar cosas con esa visión. O sea, nos va a llegar una tormenta electromagnética que va a cortar todas las telecomunicaciones y vamos a volver en el fondo a grupos, reductos mucho más chicos en el fondo de civilización. Y efectivamente la lógica del cambio climático está haciendo mucho estrago y va a haber una baja muy potente de la población. Efectivamente, uno tiende a pensar futuro más bien apocalíptico y distópico, porque son también cosas que hemos podido ir evidenciando. Es una pregunta muy interesante, pero poniéndolo también en el contexto de este encuentro, que tiene que ver con música y con tecnología, quiero sumarme diciendo que, agarrándome un poquito de lo que hablaste tú sobre los artistas cyborg, que el movimiento cyborg partió desde ahí, desde los artistas cyborg, y probablemente la música, lo hablamos mucho en mi casa, la vamos a escuchar adentro de nuestras cabezas. Por lo tanto, todos estos desarrollos, Dolby Atmos, Blender, hablabas tú, creo que van a migrar un poquito hacia allá, y te quiero invitar a que pasemos para allá a sentarnos, para que podamos hablar de esto junto a Edgardo, que tiene mucho que decir, junto a Winters of Blue y el resto de los panelistas que hoy día nos van a acompañar. Pero antes de eso, quiero que le demos un aplauso enorme a Ricardo, que es una catarata de conocimiento, así que lo vamos a tener que invitar de nuevo. Encantado. ¿Tenéis tiempo mañana? Me quedo. A ver si hacemos un espacio. Me quedo. Voy a invitar ahora a Marcelo, Alberto y a la Caro, que te van a hacer entrega de este reconocimiento por tu participación en el Encuentro Music Tech 2023. Por mientras, a los que nos acompañan en el streaming, quiero contarles que a continuación vamos a hacer un panel de conversación. Esta es la parte que me gusta porque donde yo también puedo hablar, que se llama Impacto de las tecnologías en la creación, producción y distribución musical. Pueden seguir la transmisión, y si quieren compartir contenido, por favor háganlo con el hashtag Encuentro Music Tech. También nos pueden seguir en las redes sociales, están en el @Encuentro Music Tech, y a mí me encuentran en el @Veroferc. Invito